Hola, ¿qué tal? A continuación les hablaremos sobre la comunicación celular. El equipo 4 está formado por Carrillo Contreras Luis Javier, Martínez Barraza Evelyn, Rosa Silva Miriam, Sánchez Medina Juan y Valenzuela Felician Cintia. Aquí podemos ver en el índice lo que veremos a continuación, que será una breve introducción del tema ya mencionado. En el desarrollo se hablarán de las fases de la comunicación celular, de la función de un ligando y receptor, de los mensajeros químicos, de las respuestas celulares y de las etapas de la señalización celular. Y por último daremos una conclusión. Empezamos con la introducción, en donde tenemos que el funcionamiento de todas las formas de vida es posible gracias a la comunicación celular. Para conservar la homeostasis, es decir, un ambiente interno equilibrado, las células continuamente deben recibir y responder a señales provenientes de su ambiente externo de diversas maneras. Parte de esta información es enviada por otras células. Las células eucariotas, por ejemplo, responden a moléculas señalizadoras secretadas por otras células, permitiendo la comunicación célula-célula, mientras que las bacterias pueden responder a concentraciones elevadas de mediadores químicos producidas por otras bacterias, así como también a concentraciones altas de nutrientes como glucosa o aminoácidos y hasta estímulos físicos como la luz, mientras que las células procariotas y las de otros organismos eucariotas unicelulares son en gran medida autónomas. El comportamiento de cada célula en los organismos pluricelulares se debe regular cuidadosamente para satisfacer los requerimientos del organismo como un todo, lo cual se consigue a través de un amplio repertorio de moléculas señalizadoras que son secretadas o se expresan en la superficie celular y luego se unen a receptores expresados de otras células, integrando y coordinando las funciones de las distintas células que constituyen organismos tan complejos como lo es el ser humano. Para comenzar con el desarrollo de esta presentación, yo les voy a hablar acerca de las fases de la comunicación celular. Estas van a constar de dos fases, que sería la fase 1 o fase intercelular y la fase 2 o fase intracelular. Comencemos con la fase intercelular. Esta va a abarcar desde la liberación de una sustancia portadora de un mensaje por parte de la célula efectora, hasta que la información haya llegado al interior de la célula que va a responder este mismo mensaje. Para esto se van a necesitar unos mensajeros denominados primeros mensajeros o mensajeros extracelulares. Pueden ser de dos tipos, ya sea de tipos funcionales o de tipos químicos. En cuanto a tipos funcionales tenemos, por ejemplo, a las hormonas, los factores que van a ser de distintos tipos, y los neurotransmisores y los mediadores de inmunidad. En cuanto a hormonas tenemos que pueden dividir en dos, sistémicas y tisulares. En cuanto a sistémicas tenemos a la insulina, la oxitocina, la vasopresina. Y en cuanto a tisulares tenemos a la bradiquinina o las interleucinas. En cuanto a factores, como les había mencionado, van a ser de dos tipos, de crecimiento o de envejecimiento. De crecimiento tenemos al factor NGF, al FGF o al BDNF. En cuanto a envejecimiento tenemos al TNF, que sería el factor de necrosis tumoral. En cuanto a neurotransmisores tenemos, por ejemplo, la acetilcolina o la oxitocina. Y en cuanto a mediadores de inmunidad tenemos a las interleucinas. Ahora pasemos con los mensajeros de tipo químicos. Estos van a ser variados. Tenemos, por ejemplo, a los iones, que sería el sodio, el potasio o el cloro, los aminoácidos como el glutamato, el GABA, el aspartato o la glicina, y aminas biógenas, también por ejemplo la adrenalina, dopamina e histamina. También tenemos a la acetilcolina y esteroides, que sería por ejemplo andrógenos y estrógenos, polipéptidos y proteínas como la secretina y la gastrina, o glucoconjugados como los gangliósidos. Y estos mensajeros van a tener a la vez receptores. Estos van a ser macromoléculas localizadas en la membrana plasmática y van a cumplir tres funciones: el reconocimiento específico, la transducción a la célula efectora de la información y la puesta en marcha de la respuesta celular. Y por último tenemos a la fase intracelular, es decir, todo lo que va a ocurrir dentro de la célula. Esta va a abarcar todos los procesos y las sustancias involucradas en la producción de la respuesta celular. Aquí es donde van a intervenir los denominados segundos mensajeros, enzimas, proteínas, genes, etc. Se van a poner en funcionamiento determinados procesos o estructuras intracitoplasmáticas, por ejemplo las enzimas, los organelos, proteínas del citoesqueleto, etc. Todas estas ordenadas de manera secuencial para producir la respuesta final, por ejemplo una secreción, contracción, conducción de estímulos, hiperpolarización, almacenamiento, entre otros.
Como los sucesos de esta van a ocurrir de manera secuencial, se va a hablar de una cascada de señalización. Como con la primera fase, aquí también vamos a tener mensajeros, solo que aquí van a ser denominados segundos mensajeros. Cabe resaltar que también existen terceros y cuartos mensajeros, pero todos se agrupan para una practicidad más en segundos mensajeros. Vamos a tener, por ejemplo, a los iones como el calcio, el sodio o el cloro, nucleótidos cíclicos como el AMP cíclico o el GMP cíclico, y proteínas, que estas van a estar divididas en tres, por ejemplo, a las proteínas asociadas a segundos mensajeros como la calmodulina, las enzimas reguladores celulares como las proteinquinasas, y las proteínas estructurales con cambios dinámicos como las proteínas de túbulos y filamentos. También vamos a tener a inositoles y diacilglicerol, como por ejemplo el IP3, IP4, IP5 o el DG. También vamos a tener derivados de ácido araquidónico, es decir, eicosanoides, que se van a dividir en 4: prostaglandinas de los tipos E, F y G y subtipos DS o 2, y tromboxanos de los tipos A y B, prostaciclinas de varios tipos y leucotrenos de tipos ABC y subtipos 1 y 2. El óxido nítrico va a fungir como segundo mensajero. Cabe resaltar que el papel de los segundos mensajeros es trascendental para la vida. Sus alteraciones conducen a patologías o muerte celular. Vamos a conocer cómo se da la transmisión de señales. Principalmente este se da por un ligando y un receptor. Tenemos dos tipos de ligando y dos tipos de receptores. ¿Ok? Los ligandos son producidos por células señalizadoras y estas interactúan con los receptores al interior o al exterior de la célula. Los ligandos solubles en agua son polares y no pueden atravesar la membrana plasmática, así que se unen a lo que son sus receptores extracelulares y permanecen obviamente en el exterior de la célula. Por ejemplo, tenemos dos tipos principales que serían la insulina y algunos neurotransmisores. Los ligandos hidrofóbicos estos son capaces de atravesar la membrana plasmática y unirse a receptores intracelulares en el núcleo o en el citoplasma. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos son las hormonas esteroideas. Aquí tenemos visualmente los ejemplos que podríamos decir que el lado izquierdo se encuentran los ligandos solubles en agua, ya que se encuentran extracelular, y bueno, en el lado derecho tenemos a los ligandos hidrofóbicos, que estos, como se ve en el ejemplo, pueden atravesar la membrana plasmática y así poderse unir a sus receptores. Y bueno, estos receptores membranales desencadenan una serie de procesos complejos que conducen a lo que podríamos tener una respuesta celular. Pasando al tema de mensajeros químicos, dentro de estos tenemos 4 tipos o básicamente una clasificación, en donde se encuentran los liposolubles, los hidrosolubles, los liposolubles con receptores intracelulares y gases. Comenzando con los liposolubles, estas son hormonas que tienen sus receptores localizados en el citoplasma o ya sea en el núcleo de sus células diana. Estos funcionan mediante la activación de genes, dirigiéndose a secuencias específicas de ADN al difundirse en la célula. Por su parte, los hidrosolubles, estos no se pueden difundir a través de las membranas celulares, se localizan en la membrana plasmática, ya que se han unido a una proteína receptora situada en la membrana plasmática. Pasando con los liposolubles con receptores intracelulares, estos ejercen su acción principalmente sobre receptores intracelulares. Esto nos indica que para ellos la membrana plasmática no es en realidad una barrera de permeabilidad. Algunos ejemplos de liposolubles con receptores intracelulares se encuentran las hormonas tiroideas, el ácido retinoico y los esteroides. Por último, tenemos a los gases. Estos intervienen en el aprendizaje y en las enfermedades neurodegenerativas, dentro de los cuales incluyen 3 gases, los cuales son altamente tóxicos. Hola, ahora yo les hablaré acerca de la señalización celular. Para empezar, ocupamos saber que las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora, con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Ahí pueden flotar hacia células vecinas. Pueden guiarse en el diagrama. Pues en el caso de la célula diana, para detectar una señal, la célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una molécula señalizadora se une a su receptor, va a alterar la forma o la actividad del receptor, lo que va a desencadenar un cambio dentro de la célula, debido a que funcionan uniéndose a receptores
Estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos, también ahí están señaladas en la diapositiva. El mensaje que va a llevar el ligando con frecuencia va a pasar a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula, lo cual va a conducir finalmente a un cambio en la misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la inducción de todo un proceso como la división celular. Así, la señal intercelular se va a convertir en una señal intracelular, es decir, dentro de la célula, lo cual va a disparar una respuesta. Existen 4 categorías básicas de la señalización química. Tenemos la señalización parácrina, la autócrina, endocrina y por contacto directo. La única diferencia que tienen cada una de estas va a ser la distancia en la que va a viajar la señal a través del organismo para alcanzar a su célula diana. Es importante saber que cada señalización celular está compuesta por 6 fases. A continuación les muestro un diagrama breve sobre estas fases para que puedan entenderla. Empezamos con la síntesis celular del mensajero químico, sigue la secreción del mensajero por la célula emisora, seguido del transporte del mensajero hasta la célula blanca. Después va a detectarse o se va a recepcionar el mensajero por un receptor o una proteína. Se sigue con la transmisión intracelular de la señal, lo cual ya va a producir el cambio en el estatus celular, ya sea metabolismo, expresión génica, etc. Y seguida con su eliminación, ya sea por interrupción del proceso. Ok, ahora bien, la respuesta celular pues va a ser el proceso donde la célula emisora va a liberar algún tipo de señal para hacer que la célula receptora cambie de una forma en particular. Si pueden ver, estos dos temas están unidos entre sí. Pues en algunos casos podemos describir una respuesta celular tanto a nivel molecular como macroscópica. Pues estos tipos de niveles se los voy a explicar más como que a más grandes rasgos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos que uno de los tipos de cambios ocasionados por la respuesta celular va a ser entre ellos la expresión génica. Muchas vías de señalización producen una respuesta celular que implica un cambio en la expresión génica. La expresión génica es el proceso mediante el cual la célula va a usar la información de un gen para sintetizar un producto funcional, generalmente una proteína. Y pues también tenemos el metabolismo celular. Algunas vías van a producir una respuesta metabólica en la que las enzimas metabólicas de la célula se van a volver más o menos activas. También tenemos la migración celular o la inducción de la apoptosis. En este caso, cuando una célula está dañada, es innecesaria o potencialmente peligrosa para un organismo. Puede sufrir muerte celular programada o apoptosis. La apoptosis va a permitir que la célula muera de manera controlada y va a evitar que libere las moléculas potencialmente dañinas que se van a encontrar en el interior. También tenemos los cambios en la identidad de las células. Bien, esto sería todo por mi parte. Les agradezco y a continuación mi compañera va a continuar con una breve conclusión de nuestra exposición. Y por último tenemos la conclusión. Y bueno, en conclusión, la comunicación celular es un proceso biológico fundamental para la vida. Sin ella sería imposible la supervivencia de los seres unicelulares o pluricelulares o la coordinación de las células que componen a un individuo. Hoy en día no es posible comprender ni la fisiología ni la patología de los seres sin recurrir a este proceso. La terapéutica farmacológica en gran medida se basa en actuaciones sobre los elementos de la comunicación celular. Los biólogos celulares están expandiendo grandemente su entendimiento de la comunicación entre las células. Ellos han descubierto que las fallas en la señalización pueden causar o contribuir a una gran variedad de enfermedades, incluyendo el cáncer y la diabetes. Por ejemplo, muchos tipos de cáncer surgen por una alteración en las vías de la señalización celular que controlan la proliferación y la supervivencia de las células sanas. Una comprensión más clara de los mecanismos de la comunicación celular sugiere nuevas estrategias para prevenir o tratar estas enfermedades. Muchas gracias.